En el capítulo de hoy estaremos con Patricia hablando de hábitos, pero ¿de hábitos no tan saludables? Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Estamos aquí otra vez para hablar de salud mental con Patricia. Os recuerdo que Patricia es psicóloga sanitaria enfocada en población adulta, que trabaja desde las terapias contextuales y es una pieza fundamental del equipo de psicología online avanzada. ¿Qué tal, Patricia? Muy buenos días. Hola José Juan, buenos días, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí otra mañana más, deseando hablar contigo un ratito sobre salud mental Ujú. y de otro tema que nos traes hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues mira, vamos a hablar de una cosa muy curiosa, que es de cómo algunos hábitos que a priori son saludables o más bien neutros se acaban convirtiendo en algo que deja de ser saludable, en cierto modo como si fuese una obsesión o una especie de dependencia. Fíjate qué curioso. Suena muy interesante. Hábitos. Um. Y cuéntanos cómo podemos enfocarlo porque bueno, todos imagino que sabemos lo que es un hábito, ¿no? Que es algo que hacemos con frecuencia, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué tipos de hábitos pueden ser estos que son sanos o que todos vemos como hábitos sanos? Ujú. Efectivamente, un hábito es una conducta, ¿no?, que repetimos a lo largo del tiempo y que se instaura en nuestra rutina casi diaria. Entonces, pues un hábito saludable que puede ser, pues por ejemplo, el practicar deporte, el llevar una alimentación sana y equilibrada, el sexo como tal, ¿no? La utilización de redes sociales. Oye, que si le damos un enfoque de querer estar informado, de querer socializar con los demás, a priori puede ser incluso algo saludable, ¿no? Dentro de unos Ujú, límites razonables. El tener hobbies, el utilizar el ordenador para jugar, bueno, son hábitos que en sí mismos a priori parece que te aportan algo positivo, ¿no? ujú. Claro, sí, todos a lo largo del día a día, ¿no? Pues necesitamos todas estas cosas que nos cuentan, ¿no? Pues Uh-huh, comer, mejor comer bien, uh-huh, el hacer deporte para mantenernos y luego la parte de entretenimiento, ¿no? Que no son uh-huh. todo obligaciones, entonces entretenernos con cosas que nos gusten, pues es muy interesante. Y, y claro, todos vemos tú ya directamente, cuando has hablado de algunos de estos hábitos, has querido ya enfocarlo un poco, ¿no? Por ejemplo, el tema de las redes sociales, has dicho ya, tratándolas bien, ¿no? O sea, bien, Uh-huh, gestionándolas correctamente. Porque uh-huh. en sí mismas las redes sociales es una idea genial, ¿no? El estar conectado con otra gente, pero ya todos tenemos ese prejuicio, ¿no? Que nos está, o que al final ocurre, ¿no? Que es estar Uh-huh, ya más allá del hábito, ¿no? Que es el enganche. uh-huh. Imagino que eso es cuando el hábito deja de ser tan saludable. Efectivamente, efectivamente, sí. Fíjate cómo me ha salido, ¿no? Como señalabas de forma casi automática el querer aclarar cuando las redes sociales pueden tener un potencial beneficio, ¿no? Y es que efectivamente en sí mismas no tienen por qué ser malas, nos ayudan a conectar con otras personas, podemos conocer a un nuevo círculo social, nos ayudan a compartir información, eh, bueno, pues a mantener relaciones que a veces por distancia dejarían de mantenerse, a estar informados, a aprender cosas nuevas. Es que en sí mismas puede que nos aporten muchas cosas. Ahora, otra cosa es el uso que yo hago de esa red social, hasta qué punto está presente en mi vida, ¿no? El para qué estoy utilizando esta red social. Y es ahí cuando entramos en un uso problemático, no solo de las redes sociales, como decíamos, sino de cualquier otro hábito, del deporte, de la alimentación, del sexo, como mencionábamos. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida. Y acudiendo al psicólogo, damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. Psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web
psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita. Claro, no, pero en esto que nos estabas explicando de las redes sociales tienes total y absoluta razón. O sea, las redes sociales, todas, incluso las que están dirigidas al entretenimiento y demás, me parece que son una idea fascinante de poder conectar con gente, compartir lo que Ujú, sea, ¿no? Ya sea información o ocio, o simplemente conectar con otras personas, pero cómo somos y cómo están diseñadas, cómo llegan a convertirse en un problema en muchas ocasiones, no siempre, ujú, claro. Y ujú, el resto de cosas sí que nos llaman más la atención, porque ya nos has dicho varias veces otras, como son el deporte, la alimentación, ujú, el sexo. ¿Cómo ujú, pueden esas otras cosas que no vemos tan claramente, cómo puede el deporte dejar de ser un hábito sano? ujú. Pues fíjate que todas estas cositas pueden dejar de ser saludables cuando nos relacionamos con ellas con rigidez, ¿no? Cuando se convierten en algo totalmente rígido e impermeable. ¿Qué quiere decir esto, no? Oye, cuando al final al hacer deporte, por ejemplo, genera un desequilibrio en nuestra vida, de forma que parece que solo le prestamos atención al deporte y el resto de las áreas de nuestra vida dejan de perder importancia, ¿no? El deporte empieza a absorber toda nuestra atención y todo nuestro tiempo. Fíjate, José Juan, que yo siempre utilizo una metáfora que es que nuestro bienestar es como una mesa, depende de varias patas, ¿no? Si yo tengo una mesa que solo tiene una pata, a priori esa pata puede parecer robusta, puede parecer firme, pero si esa mesa recibe un impacto, es probable que se venga abajo. Es decir, una mesa de una sola pata no es algo funcional. También puede ocurrir que tengamos mesas que tienen cuatro patas, pero que una de ellas esté coja, la otra esté podrida de la humedad, la otra tenga carcoma y la otra, pues, bueno, también esté coja, por ejemplo, ¿no? A priori parece una mesa funcional porque tiene cuatro patas, pero si nos paramos a observar cada una de ellas, parece que no es una mesa tan estable. ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante que nuestro bienestar en la vida no dependa de una sola fuente, sino que tratemos de tener varios pilares de apoyo, ¿no? Pues la familia, la pareja si existe, el trabajo, el autocuidado y la salud, la parte más social, hobbies. Es importante que tratemos de tener nutridas cada una de estas áreas de nuestra vida. ¿Qué pasa? Como decíamos, si yo solo me focalizo en el deporte, si el deporte le empieza a comer terreno a otras áreas, por ejemplo, me empiezo a quitar tiempo de estar en pareja, empiezo a dejar relaciones sociales de lado, solo manteniendo las que están vinculadas al deporte, etcétera, pues al final eso deja de ser saludable, ¿no? En términos bueno, de bienestar. Estamos hablando del deporte porque hemos cogido ese ejemplo, pero como decíamos, se puede aplicar a cualquier otra conducta, ¿no? También fíjate que deja de ser saludable cuando no hacerlo va de la mano de malestar, cuando el no hacerlo, es decir, el ser muy rígido en este sentido, como mencionábamos antes, va de la mano de experimentar ansiedad, de empezar a experimentar mucha culpa, ¿no? Del debería de estar haciendo, debería de estar comiendo equilibrado, porque fíjate, aunque sea sábado y esté en un cumpleaños, da igual, tendría que estar comiendo mi dieta porque soy una persona débil por salirme de esto, ¿no? Incluso puede llegar a generar conflictos en las relaciones interpersonales, ¿no? Cuando yo llevo algo al extremo con mucha rigidez, eso me hace ser inflexible y eso hace que tenga más dificultades para, bueno, pues para que los demás me comprendan o para poder relacionarme de una manera sana con los demás, ¿no? Y también es importante cuando aparecen conductas de compensación, como yo digo. Si hoy no he comido saludablemente, la semana que viene voy a comer solo acelgas. O si hoy no he podido ir a entrenar, mañana en vez de 2 horas voy a entrenar 4. Fíjate como esto ya es un signo bastante importante de que deja de ser algo sano, ¿no? No tengo por qué compensar. Oye, si un día no he hecho deporte, pues no pasa nada, forma parte de la vida también el que nos permitamos ser flexibles y el que introduzcamos otras actividades en nuestra vida. Me estás recordando a casos, ¿no? Me acuerdo de un amigo que va al gimnasio todos los días Uh -huh, y cada vez que viaja, vaya donde sea,
lo primero que hace, probablemente antes de iniciar el viaje, es localizar un gimnasio y ir al gimnasio donde sea, aunque se vaya un fin de semana con los amigos a hacer no sé qué, él, Ujú, su ratito, a lo mejor no está todas las horas que estaría, pero mínimo, el rato mínimo que él se impone, esté ujú, donde esté. ujú. No lo deja nunca y Ya. no deja de hacerlo. Eh, es verdad que lo tiene muy bien adaptado, que lo busca y que no deja de tener su vida, pero es algo Ujú, que no deja de hacer y le da su prioridad y tal. Y luego ujú, que has mezclado, porque has estado aquí hablando y estabas hablando también sobre el tema de la alimentación y tienes toda la razón en todo esto que ocurre, ¿no? El que una persona pueda puntualmente en una fiesta, en un cumpleaños, lo que sea, salirse un poco de una dieta que esté llevando. ujú, Pero luego hay otra cosa que pasa, ¿no? Con la gente. Cuando uno está siguiendo una... Imagínate que vas a un restaurante y ujú, alguien está siguiendo una dieta y puede ser pues que a lo mejor si todos están tomando una copita de vino y la persona pues pide un agua o lo que sea y a lo mejor la comida están todos comiendo ciertas cosas y ella ujú, o él, la persona que sea, pide algo más, más light, ¿no? Pues yo qué sé. ujú, Y a lo mejor el resto le reprocha esa acción cuando no les está afectando. Que a lo mejor ujú, luego es un cumpleaños y hay una tartita y ella se come, o la persona que ujú, sea esa persona, se come ujú, un trocito de tarta porque no, pero todo el mundo le está reprochando y diciendo, ah, no seas así. También es un poco complicado, ¿no? A veces cuando tienes mm, ujú. ese tipo de hábito que a lo mejor no está siendo dañino, ¿no? Porque a lo mejor en vez de estar comiéndose un torrezno, pues está comiéndose un pescado a la plancha, por poner, Ujú, no sé, un ejemplo. ujú. Sí, efectivamente, jo, al final en el término medio está la virtud, ¿no? En la flexibilidad. Está bien que si es una situación especial, pues te puedas permitir el salirte Bueno, también me pregunto hasta qué punto comerte un torrendo no es saludable, ¿no? Siempre y Sí, cuando lo hagas dentro de unos límites, pero entiendo lo que quieres comentar. Al final creo que la clave está en la flexibilidad, en que tú te permitas saltarte esas reglas, que no sean unas reglas rígidas, ¿no? Que te permitan adaptarte a las circunstancias siempre y cuando tú quieras. Y también me hablas de ese fenómeno de presión social, ¿no? De cómo sí, cuando no es un hábito compartido por el entorno en el que te encuentras en ese mismo momento, pues efectivamente al final tú eres la pieza que sobresale, ¿no? Entonces los demás pues es normal que lo comenten o ahí estás tú para decidir si, bueno, si hay un cambio de opinión en ti, si cedes a esa presión grupal o si te mantienes. Como hay más cosas, José Juan, de hecho, que nos pueden ayudar a identificar cuando un hábito deja de ser saludable, ¿no? ujú, Fíjate que también es un indicativo muy llamativo cuando hemos intentado reducir este hábito, reducir la frecuencia o la intensidad y no hemos podido. ah, Bien porque nos sintamos culpables, porque no seamos capaces de experimentar placer con otras cosas, por lo que sea, ¿no? Pero cuando ya hemos intentado reducirlo y no podemos, fíjate, eso ya es una señal bastante clara de que algo está ocurriendo, ¿no? claro. Al igual como decía, cuando somos incapaces de disfrutar de otras fuentes de gratificación, ¿no? Cuando mi bienestar depende casi exclusivamente de ese hábito. Se genera como una especie de dependencia psicológica, ¿no? De, oye, es que si no hago esto, soy incapaz de disfrutar. Y también, en último lugar, cuando las consecuencias de hacerlo empiezan a ser problemáticas, cuando los costes de hacerlo empiezan a superar a las ventajas que tenía hacerlo, ¿no? Cuando tengo que dejar de lado toda mi vida para dedicarme a hacer deporte y ya no es en sí mismo algo gratificante, ya no voy a correr porque me despejo, porque me descargo de adrenalina, porque no, sino que lo hago porque me lo estoy imponiendo. Entonces Ujú, fíjate cómo empieza a convertirse como en este círculo, ¿no? En este círculo vicioso. claro. Y es un poco complicado, ¿no? Me imagino encontrar el punto perfecto, ¿no? En el que haces estas cosas que son saludables sin afectar a todo esto ¿no? De sobrepasar un poco la raya. Porque por un Ujú, lado, cuando coges el hábito,
y empiezas a hacerlo de una manera con frecuencia, es más difícil que dejes, por ejemplo, hablando del ejercicio, pues si tienes el hábito de correr o de ir al gimnasio con, pues, no Ujú, sé, a diario o días alternos o no sé, con la frecuencia que sea, tienes ese hábito, de repente romperlo a lo mejor hace que empieces a dejar de hacer este hábito, ¿no? Que era sano. ujú, ¿Cómo puede una persona luchar y encontrar ese punto perfecto en el que mantiene un hábito que es saludable sin sobrepasar esa raya, ¿no? de ser obsesivo? ujú. Fíjate, me hablas entonces de alcanzar un equilibrio, Ujú. ¿no? De esa flexibilidad que nombrábamos anteriormente. Bueno, al final el equilibrio consiste en que yo pueda dedicarme a todo tipo de actividades que sean importantes para mí en mi vida, sin pasar de un extremo a otro, ¿no? Sin que sea un todo o nada. Fíjate cómo me hablabas de esto, ¿no? De al final, oye, para instaurar un hábito, tengo que generar una rutina, tengo que repetir esa conducta en el tiempo de forma ordenada, establecer unos horarios, una programación. Una vez yo ya he instaurado el hábito, una vez yo ya he cogido la rutina, por ejemplo, de salir a correr todas las mañanas de 7 a 8 de la mañana, puedo permitirme flexibilizar, puedo permitirme que si he quedado con unos amigos a cenar y esa noche me voy a acostar tarde, bueno, quizás me compensa más descansar al día siguiente que dormir 3 horas e ir al trabajo hecha polvo después de haberme levantado a correr, ¿no? Entonces es ahí cuando tenemos que ser permisivos, cuando tenemos que ser flexibles bueno, que hoy no haya ido a correr porque anoche me acostase tarde no significa que el próximo lunes vaya a continuar con mi rutina de ejercicio. Ujú. Claro. Luego, estaba pensando en situaciones que se darán a menudo cuando una persona en su día a día tiene que estar fuera de casa, eh, trabajando en una oficina, comiendo fuera de casa y que encontrar hueco, ¿no? Para esa vida saludable. Bueno, iba a hablar sobre el deporte, pero incluso la comida. Comer fuera de casa todos los días. Eh, Ujú, ¿Cómo consigues? Me imagino que es complicado, sobre todo si acabas en un restaurante en el que te ponen un menú, decidir sobre ese menú, el producto. eh, ujú, Conseguir esa vida saludable no es tan fácil o tan sencillo, ¿no? Y conseguir ese hábito de estar ahí metido, me imagino que cuando tienes un esfuerzo muy grande para conseguir llegar a ese hábito, ujú. la lucha que tienes para que eso sea inflexible será más grande también. Claro, efectivamente, cuando el camino a recorrer, por mucho que yo sepa que al final me espera no lo sé, un entorno paradisíaco, ¿no? Pero si para ello tengo que atravesar una senda terrible, ¿no? Pues efectivamente el camino se hace mucho más costoso, ¿no? Cuando nuestro entorno no juega a nuestro favor, cuando nadamos en contra de la corriente, efectivamente, pues al final hay que ser mucho más disciplinado inicialmente, ¿no? Pero como decíamos que esta disciplina sea inicial, que Claro. tampoco, que luego nos permita ser flexibles. Ujú, Fíjate, y hemos hablado de cosas que inicialmente nos cuestan. El ejercicio, la ujú, alimentación y todo esto, una vez que consigues tener esas rutinas sanas y saludables, pues bueno, ya hemos visto que hay que poder ser capaz de romper un día y que no pasa nada y que a ti no te afecte ujú, esto. Que me parece que más o menos todos podemos llegar a alcanzar eso. Pero ha ujú, habido otra serie de cosas que has comentado, que hemos hablado, de los juegos con el ordenador, de las redes sociales. Se me ujú, ocurre incluso ahora, que creo que no lo habías comentado, pues estar enganchado a series o ujú, en Netflix o en la plataforma que sea. Eh, Ese tipo de cosas que pueden ser un hábito que haces, pues pasar unas horas con redes o jugando. Eso sí que está diseñado para enganchar y está muy pensado para que continúes ahí. Me imagino que ahí es más difícil tomar la decisión de,
no pasa nada si hoy no lo hago, a el hecho de que un día te rompas la dieta o dejes de hacer ejercicio. Ujú. Claro, aquí lo que ocurre es que fíjate que son actividades que al ser gratificantes en sí mismas a corto plazo, no nos supone ningún tipo de esfuerzo el hacerlas. Vamos, no creo que si te gusta, por ejemplo, no lo sé, los juegos online a través del ordenador, no te va a suponer ningún tipo de dificultad el estar jugando, ¿no? El buscar un ratito para jugar. Podemos decir que son otro tipo de hábitos un poco diferentes al tema de la alimentación, del deporte, pero al final el problema está en lo mismo, en cuando yo abuso de ello, ¿no? En cuando un hobby que en sí mismo, pues como decíamos, me aporta una gratificación, me aporta desconectar de otras áreas de mi vida, de cuando esto llega también a convertirse en algo problemático, en cuando yo no puedo disfrutar de otras cosas o dejo de lado otras partes de mi vida por estar jugando o por estar viendo series o por mantener relaciones sexuales. eh, Al final, fíjate que también interviene aquí un proceso de rigidez, ¿no? De rigidez y de ceñir nuestro bienestar exclusivamente a esta área, a esta fuente de gratificación. Claro, cuando hemos llegado a ese punto que está afectando porque estás pues obsesionado, el ejercicio, el sexo, la alimentación, o el juego online o lo que sea, o las Uh series, -huh, eh, imagino que, que tu entorno será muy consciente, porque son cosas que se ven mucho, ¿no? uh Que -huh, pues, o sea, no es algo que se escape, ¿no? A la gente. Eh, qué puede hacer una persona que te está viendo, ¿no? Que estás sobrepasando ese límite, que no puedes quedar porque no, es que no he ido al gimnasio hoy o que no te sales de la dieta para nada o el resto de cosas que hemos hablado. ¿Hay algo que la gente de alrededor pueda hacer o no se puede uh -huh. hacer mucho? Bueno, como comentaba, realmente es bastante llamativo, ¿no? Porque vemos que esa persona empieza a dejar de lado pues otras relaciones en las que no hay en común esta afición o este hábito, empieza a tomar distancia de nosotros, empieza quizás a haber un conflicto interpersonal en la relación, vemos que está abandonando, como decíamos, otras áreas de su vida. Es algo que es bastante llamativo, ¿no? Que es bastante eh, visible. Lo que ocurre es que, claro, la otra persona quizás siempre se vaya a amparar en esto es saludable, esto me viene bien. No puedes decir que el deporte no me venga bien. Entonces creo que puede llegar a ser bastante complicado para las personas del exterior el concienciar a la persona de lo que está ocurriendo. Realmente, bueno, pues se puede tener una conversación, se puede explicar, en esta conversación se pueden resaltar las consecuencias que está teniendo ese hábito llevado al extremo en la persona, ¿no? Resaltar las pérdidas, resaltar el, oye, desde cuando empezaste todo estaba genial y de hecho en sí mismo es genial que salgas a correr todos los días, pero ahora que vayas a correr todos los días 4 horas y que eso te haga llegar tarde al trabajo eh, y que no podamos irnos de vacaciones a un sitio en el que no vayas a poder correr, pues te está generando quizás más limitaciones. Es decir, resaltar esas consecuencias y esas pérdidas, ¿no? Los cambios que se han generado desde que este hábito se está llevando al extremo, no Hmm, desde que empezó inicialmente siendo saludable. Pero como te decía, creo que es un poco complicado cuando nos lo señalan desde fuera, ¿no? Creo que es importante que la propia persona pues se plantee, ¿no? ¿Está esto siendo equilibrado para mí? ¿Este es el equilibrio? ¿O lo sí. estoy llevando a la rigidez? Puede que cuando una persona que está teniendo un hábito de alguna de estas cosas que hemos comentado que no están tan bien vistas, ¿no? Si me paso 10 horas viendo Netflix o si Uh -huh, estoy mm, toda la noche sin dormir porque estoy jugando al ordenador, está claro que algo está pasando ahí malo que incluso yo puedo ser consciente. uh -huh, Entiendo que es más complicado cuando le estoy dedicando 4 horas al ejercicio diariamente
y ahí que alguien... Estamos hablando de casos que no... De gente que hace deporte que no es profesional, que no es su Ujú, trabajo, claro. efectivamente. Entonces, mm, o incluso la alimentación, yo estoy comiendo bien, o sea, no, pero, o sea, muy bien, o sea, cosas muy saludables, estoy sano, pero no me Ujú, salgo nunca de eso. O sea, ¿cuándo esa persona es capaz de detectar que tiene un problema real y no es un problema más de los demás, ¿no? Es que sois vosotros los que deberíais estar haciendo deporte o comiendo como yo como. eh, ujú, sí que puede ser problemático dar o difícil, ¿no? Saber que es un problema real. ujú. Pues con algunas de las cositas que nombrábamos anteriormente, ¿no? Sobre todo con esto de cuando ya no te está haciendo disfrutar, de que esa rigidez llevada al extremo te está haciendo que desconectes de otras cosas, ¿no? Con este pensamiento de todo o nada, si de estas conductas de compensación que nombrábamos anteriormente, ¿no? De si no lo he hecho hoy, mañana lo voy a hacer el doble. Si hoy me he comido una hamburguesa y me ha costado muchísimo ser flexible en esto, pues me voy a tirar toda la semana comiendo lechuga con aceite y sal, Mm, ¿no? Todo esto son señales de que al final lo estás haciendo desde un mandato, desde una obligación, desde una imposición muy rígida y no tanto desde el quiero comer sano porque quiero cuidarme, porque me permite sentirme bien, pero con flexibilidad, ¿no? También cuando esta rutina, este hábito, va de la mano de cómo yo me siento conmigo mismo, ¿no? Es decir, cuando hay un autoconcepto rígido detrás de si no lo hago es que soy una persona débil. Si hoy no soy capaz de rechazar esa hamburguesa es que no valgo para nada, es que soy débil, es que soy como los demás que están comiendo grasa como atiborrándose, ¿no? mm, Cuando mi imagen depende de lo que yo hago de una manera tan rígida, también es una señal de que quizás el problema esté más en ti y no tanto en los demás, ¿no? Cuando tendemos a autocastigarnos, no lo he hecho, pues es que no merezco ningún grado de flexibilidad o no merezco ir este fin de semana al cine y poderme comer unas palomitas, por ejemplo, ¿no? Cuando todo esto va acompañado de una gran autocrítica. Todo esto al final nos está indicando que quizás, como decíamos, pues el problema esté más en nosotros, ¿no? Que ya no sea que es que los demás no tienen buenos hábitos, sino que es que mi hábito está dejando de ser un hábito saludable porque está afectando a mi autoestima y a la forma en la que yo me trato a mí mismo. claro. Cuando una persona llega a este punto y se da cuenta de que ese hábito está siendo un problema, Uh -huh, ¿es fácil tomar medidas? Mm, ¿O no es tan fácil? O sea, yo soy consciente, igual con esto del deporte me estoy pasando, uh debo -huh, tomar una medida y la medida es reducir esto, ser más flexible, uh -huh. o, o no es habitual que esto ocurra y sea más necesario acudir a buscar ayuda externa. Uh -huh. Bueno, lo que ocurre aquí son dos procesos, ¿no? La forma en la que yo puedo empezar a relacionarme de una forma distinta con ese hábito y la parte más psicológica que está asociada a ello, ¿no? Cuando yo me doy cuenta de que quizás estoy abusando, de que esto está teniendo unas consecuencias cada vez más graves, bueno, puedo tratar, como decía, de vincularme, de relacionarme de una forma diferente con esta conducta, ¿no? Decíamos, no está bien, no es correcto el todo o nada, ¿no? Oye, y como decíamos, el deporte es algo saludable, no tenemos que dejar de hacer deporte, ¿no? Ni un extremo ni el otro. Vamos a permitir que haya un espacio en nuestra vida en el que aparezca esa rutina deportiva, pero un espacio limitado, con una frecuencia y una duración específicas. Es decir, yo tengo que empezar a programar mi día a día de manera que haya mucho más equilibrio, que aparezca el deporte, sí, pero en un espacio limitado.
y que me permita compatibilizar, que yo pueda incluir en esa organización otras rutinas que sean valiosas, otras fuentes de gratificación. Como decíamos, alcanzar este equilibrio, ¿no? También sería interesante el que contemos con apoyo de otras personas, con apoyo familiar, con apoyo social, ¿no? De manera que estas otras personas que sean importantes en nuestra vida puedan participar de esta rutina agradable, ¿no? Que tenga tiempo para, o sea, que haga tiempo más bien para poder pasar con ellos, para poder disfrutar con otras personas. También puede ser muy útil el ampliar nuestra red social. Fíjate que lo que acaba ocurriendo es que, por ejemplo, si yo empiezo con esta rigidez en el deporte, ¿no? Cada vez paso muchas más horas haciendo deporte, cada vez voy más a entrenar al gimnasio, voy dejando de lado otras relaciones. Lo que ocurre es que mi círculo social es muy probable que se acabe reduciendo a ese contacto en el gimnasio, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que si yo quiero reducir este hábito, necesito recuperar relaciones anteriores o conocer a gente nueva, porque si me sigo relacionando exclusivamente con la gente del gimnasio, los temas de conversación van a ir en torno a la rutina de ejercicios de hoy, a este nuevo deporte que ha salido, por lo tanto va a ser complicado ir saliendo gradualmente de ahí. Por ello es interesante esto, el buscar otras personas, otras fuentes de apoyo. Y en último lugar, tratar de quitarnos estas conductas de compensación. Como yo he limitado el deporte a unas horas semanales, pues por ejemplo, si el fin de semana he decidido que no voy a hacer deporte, esto no quiere decir que el lunes tenga que hacer el doble, en absoluto. Esa organización es al principio inflexible y tengo que mantenerla. Y si he decidido que voy a correr una hora solo de lunes a jueves y el fin de semana lo voy a tomar libre, no voy a compensar, me voy a ceñir a esa rutina pase lo que pase. Pues está muy bien, pero imagino que no es tan fácil, ¿no? Tomar todas estas decisiones y pasar de un punto a otro. Entiendo que en este caso la ayuda de ir a terapia o el acompañamiento, ¿no? Al final de un profesional que te ayude a recuperar un poco es importante. Uh-huh. Efectivamente, y como te comentaba, desde terapia trabajamos con esa parte pues más psicológica, ¿no? Si tú detectas que incluso este hábito lo estás llevando al extremo porque estás evitando enfrentarte a otras situaciones de tu vida que se te hacen más cuesta arriba, ¿no? Pues relaciones interpersonales, sobrecarga familiar, dificultades en el trabajo, lo que sea, ¿no? Si tú notas que hay una parte de ti que está haciendo deporte por evadirte de otras, de tu trabajo, por ejemplo, llevado a un extremo, ¿no? Estás evitando enfrentarte a tener una conversación con tu jefe, a exponer tus necesidades, por ejemplo, pues todo eso, claro, es necesario, de hecho, trabajar desde la terapia, ¿no? Porque quizás necesitamos trabajar en desarrollar otras habilidades, otras herramientas que te permitan enfrentarte a ello que estás evitando, ¿no? Y que, claro, esto es necesario para poder bajar el nivel en el que tú estás involucrado en este hábito que no es que ha dejado de ser saludable, ¿no? Además, esto también en ocasiones puede ir de la mano pues, de un bajo autocontrol, de un cierto modo de impulsividad. Bueno, todo esto también es necesario trabajarlo en sesiones, ¿no? Cuando no puedes poner límites, cuando se empiezan a agravar otros problemas secundarios, bueno, todo esto son señales de que hay otros aspectos psicológicos que serían convenientes trabajar en terapia. Claro. No sé si hay algún detalle que se nos esté escapando, alguna cosita más que quieras comentar o incluso te diría algún consejo final para que todos estos buenos hábitos de los que estamos hablando queden como eso, como hábitos sanos, aunque yo creo que lo has explicado súper bien y que nos has dejado muy claro dónde está ese límite, pero si hay alguna cosita más así antes de ir despidiéndonos. Uh-huh. No, sobre todo el tema de la flexibilidad, ¿no? Una palabra que no he parado de repetir en todo momento, flexibilidad, y que al final este tipo de hábitos deben ser gratificantes.
en la medida de lo posible. Y si esto se está transformando en algo que me trae más consecuencias que beneficio, oye, pregúntate, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Estoy siendo flexible? ¿Cómo puedo alcanzar la flexibilidad? Por lo demás, poco más que añadir. Pues súper interesante como siempre todo lo que nos has contado y nos hace ver ese puntito, ¿no? De que incluso en las cosas del día a día que parecen o en principio deben ser sanas, saludables y que están bien, hay que tener un poco de cuidado y que hay que encontrar el punto justo, ¿no? Para tener una vida que sea satisfactoria, que efectivamente sea sana para nosotros, pero además que la vivamos con felicidad, ¿no? Al final. Eso es. Genial, Patricia. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos has contado hoy y solo recordaros a todos que si tenéis alguna pregunta, alguna propuesta o algo que decirnos, nos podéis escribir al correo podcast@psicologiaavanzada.es y ahí tomamos nota de todo lo que nos digáis. Muchas gracias a todos y hasta el próximo día. Hasta el próximo día. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida y acudiendo al psicólogo damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. Psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita.